Jesús Chirinos Cáceres, que es profesor principal, como todos sabemos, de la Cayetano Heredia, es doctor en medicina y doctor en salud pública, es académico de número en la Academia Nacional de Medicina y médico internista del Policlínico Peruano Japonés, y además actual miembro de la Sociedad de Medicina Interna, pero como he dicho, él siempre ha participado activamente en la sociedad. El tema que le toca es infección de tracto urinario, y lo invitamos, doctor Chirinos, a comenzar la actividad para ganar el tiempo. 25 minutos tenemos por la actividad. Muchas gracias, doctor Carvalho. Muchas gracias a la ASPEFAM por la invitación también para este curso. Así que vamos a iniciar la charla, por favor, si me pueden poner la charla. Ok, muchas gracias, se ve. Pueden ponerla Ok, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bien, empezaremos esta charla de infección del tracto urinario con los principios básicos, que siempre yo los pongo al inicio: no hacer daño, aliviar el dolor y el uso racional del medicamento o terapia, porque eso es muy importante con todo lo que estamos viendo actualmente. La siguiente, por favor. Las infecciones del tracto urinario son procesos inflamatorios por la invasión y multiplicación de bacterias o cualquier microorganismo desde la uretra al riñón, y diferenciados por las características anatómicas de género, exposiciones a antibióticos previamente y el uso de dispositivos urinarios. Son las infecciones bacterianas más comunes en la comunidad y en el ámbito hospitalario. Afecta tanto hombres como mujeres, pero son mucho más frecuentes en mujeres. La siguiente, por favor. La prevalencia de uropatógenos resistentes a múltiples fármacos están aumentando y puede ser un problema de salud pública significativo. Las bacterias que producen beta-lactamasa de espectro extendido, BLI, han aumentado en las últimas décadas y complican el tratamiento de las infecciones por cepas resistentes a los antibióticos comunes. La siguiente, por favor. Se caracterizan principalmente por disuria, urgencia o aumento de la frecuencia urinaria, cefalea o fiebre ocasional, a menos que haya pielonefritis, piuria y bacteriuria. Los factores son reflujo vésico-ureteral, litiasis urinaria, obstrucción urinaria, instrumentaciones urológicas, malos hábitos higiénicos, fístulas vésico-intestinales e inmunosupresión. Siempre hay que tener en cuenta estos factores. Son frecuentes y ocurren en el 6% de las consultas médicas y su incidencia varía según la edad y el sexo. La siguiente, por favor. Es más frecuente en mujeres sexualmente activas y en el inicio de la actividad sexual se ve con mucha frecuencia. La prevalencia de vida u ocurrencia de algún episodio en la vida de una mujer adulta es del 50%. En varones es infrecuente y ocurre cuando hay litiasis infectada, prostatitis o retención urinaria crónica. Ocurre bacteriemia en el 1 a 4% de la situ, con una mortalidad de 13 a 30%. Da lugar al 40% de las infecciones nosocomiales, ocasionando sepsis por gram negativos entre los hospitalizados. Y este es un punto muy importante. La siguiente, por favor. Al examen físico uno puede encontrar en las mujeres irritación vulvar, molestias suprapúbicas. En varones hay que buscar lesiones por infección de transmisión sexual, ulceraciones o secreción uretral, lesiones vesiculares o signos de prostatitis. En infección del tracto urinario severa o pielonefritis aguda hay fiebre, dolor en los flancos o en el flanco, depende, puntos renoureterales positivos y lumbar, y puño percusión lumbar positivo. La siguiente, por favor. En el examen de orina, lo cual es a veces en el examen de orina completo, hacerlo en emergencia es difícil, hay nitritos producidos por enterobacterias, Estearasa leucocitaria, que es cuando se lisan los leucocitos, sale la enzima estearasa, piuria, bacteriuria y varios grados de hematuria. El urocultivo se recomienda, pero también es difícil en emergencia. Para identificar el germen, más de 100.000 colonias, pero el 50% de mujeres con síntomas puede ser menos. Y el antibiograma con la sensibilidad y resistencia antibiótica. Es necesario un urocultivo en la infección del tracto urinario no complicada en mujeres con síntomas más de 7 días, en pacientes diabéticos, en ictus recurrente, mujeres que usan diafragma, e individuos mayores de 65 años. La siguiente, por favor.
En hito complicada y en infección urinaria baja recurrente o reinfecciones, hay que hacer urocultivo pretratamiento y posttratamiento. En itus severas y pielonefritis aguda, hacer urocultivo y hemocultivo. Eso es una buena práctica. Una nota buena es que más del 95% de las infecciones del tracto urinario no complicadas son por gram negativos, principalmente enterobacterias, E. coli en el 80% de los casos, y gram positivos ocasionalmente, como enterococos y estafilococos saprofiti. La siguiente, por favor. Otra nota buena es que en pielonefritis aguda, que afecta el parénquima y la pelvis renal, los gérmenes gram negativos frecuentes son E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Raro, Proteus ccp, Acinetobacter y ocasionalmente Serratia, más en manipulaciones urológicas intrahospitalarias. Y gram positivos como Enterococo fecalis, Estafilococo aureus, que se disemina por vía hemática, o saprofítico asociado a catéteres. La siguiente, por favor. En infección urinaria baja, la bacteriuria asintomática es de significancia clínica limitada. En mujeres hay que descartar flujo vaginal, excepto en embarazadas, diabéticos o intervención urológica, donde sí cobra importancia. La cistitis aguda, hay tenesmo vesical o síntomas irritativos de vaciamiento, como frecuencia, urgencia, disuria, sin fiebre y con urocultivo positivo frecuentemente. La siguiente, por favor. Cistitis aguda complicada o no, con presencia o no de alteraciones anatomofuncionales del tracto urinario o sistémica, se recomienda urocultivo en la ITU no complicada, en mujeres con síntomas de más de 7 días, como mencioné antes, en los pacientes diabéticos, en ITU recurrente, y mujeres que usan diafragma y en mayores de 65 años. El tratamiento debe ser de 7 días en estos casos. La siguiente, por favor. En ITU complicada puede tener anormalidad anatómica, funcional o metabólica o inmunosupresión, embarazo, catéteres permanentes o patógenos inusuales. Hacer urocultivo pre y post tratamiento, inicialmente antibiótico de amplio espectro por 10 a 14 días. Los dispositivos o cuerpos extraños deben ser removidos. La siguiente, por favor. En ITU baja recurrente es cuando ocurre 3 o más episodios por año. En los casos repetitivos, generalmente son reinfecciones, gérmenes diferentes asociados a una anomalía subyacente, más que recurrencias o recaídas, que es el mismo germen dentro de las 2 semanas siguientes al tratamiento. Las reinfecciones son por factores dependientes del huésped, que varían en mujeres jóvenes, posmenopáusicas y mujeres mayores hospitalizadas. Tratamiento profiláctico no siempre se recomienda, pero hay muchos que lo indican, y en ciertos casos, y ya hay vacunas antibacterias como la anti-E. coli, por ejemplo, ¿no? Entonces se están haciendo otros desarrollos. En el ITU en varones, cistitis es rara en varones jóvenes, por lo general no indican una normalidad urológica, pero deben descartar infecciones de transmisión sexual. Factores de riesgo son relaciones anales y falta de circuncisión. La prostatitis crónica es frecuente. En infección urinaria alta, pielonefritis aguda, usualmente fiebre, cefalea, dolor en flanco y lumbar, síntomas irritativos y urocultivo positivo. Y como mencioné antes, se debe hacer un hemocultivo también. La siguiente. En ITU baja, en mujeres, la vulvovaginitis y enfermedad inflamatoria pélvica son diagnóstico diferencial y se evalúa con el examen pélvico y análisis de orina completa. En varones, la uretritis y la prostatitis con descarga uretral y sensibilidad prostática. Causas no infecciosas de síntomas de cistitis son irradiación pélvica, quimioterapia, carcinoma vesical, cistitis intersticial, vaciamiento disfuncional, malacoplaquia y psicosomáticos. La siguiente, por favor. En pielonefritis aguda, diferenciar con diverticulitis, apendicitis aguda, principalmente la retrocecal ascendente, que es un diagnóstico difícil, puede dar microhematuria o piuria estéril y lo hace confundir con una infección urinaria, y eso puede ser grave en algún momento. Colecistitis y pancreatitis, en estos casos la orina es normal, pruebas hepáticas alteradas o amilasa incrementada. Radiografía de tórax distingue la neumonía del lóbulo inferior. La siguiente. En varones diferenciar de epididimitis,
prostatitis o cistitis agudas en la localización del dolor, distinguir de absceso perirrenal o renal, litiasis renal o pielonefritis santo-granulomatosa, que es una enfermedad que produce cálculos. No es una infección, pero se presenta mucho en pacientes diabéticos. En cistitis no complicada en varones, se puede requerir ecografía abdominal, probar residuo postmiccional y cistoscopía. CAT scan si ocurre pielonefritis aguda, infecciones recurrentes o sospecha de anormalidades anatómicas. La siguiente. El tratamiento tiene como objetivos eliminar síntomas, prevención de recidivas, recaídas o reinfecciones, evitar la cronicidad y esterilizar la orina. Dentro de las medidas generales está la ingesta de líquidos, vaciamiento adecuado de la vejiga, corrección de las anomalías anatomofuncionales, la higiene perineal y vaciamiento de vejiga después de las relaciones sexuales, uso diario de tabletas de cranberry. Por ahí encontré un artículo que me pareció interesante, tratando de usar cosas naturales para reducir el riesgo de cistitis, tratamiento ginecológico si lo requiere, como el uso de cremas vaginales para la sequedad, ¿no? La siguiente. Tratamiento inicial empírico en los casos primarios y no complicados, iniciar con antibióticos por frecuencia de germen. Si persisten los síntomas, urocultivo y tratamiento de acuerdo al antibiograma. Antes del inicio empírico, urocultivo en infección del tracto urinario adquirida en el hospital. Hombres con síntomas urinarios obstructivos bajos o cateterismo, embarazo, sospecha o presencia de anomalías del tracto genitourinario, uso de antibióticos recientes, cateterismo uretral prolongado, síntomas de más de 7 días, diabetes, inmunosupresión y niños de ambos sexos. La siguiente. En los pacientes graves o infección multidrogo resistente o BLI, tratamiento parenteral intravenoso y pasar a la vía oral cuando el cuadro clínico ha mejorado o no tenga fiebre por 24 a 48 horas. Ante la sospecha o aislamiento de enterobacteria gram negativa resistente, como BLI, administrar un antibiótico de amplio espectro como un carbapenén, que puede ser imipenén o meropenén, asociado a ciprofloxacino, levofloxacino o amicacina en las dosis recomendadas. Existe un alto riesgo de enterobacterias BLI cuando previamente se ha recibido cefalosporinas y o fluoroquinolonas. La siguiente. En cistitis aguda no complicada, en mujeres sintomáticas con piuria, curso de 3 días de antibióticos empíricos, se puede usar fosfomicin, trimetoprim sulfametoxazol, pero no en alérgicas o adultas mayores, fluoroquinolonas o nitrofurantoína. En mujeres embarazadas, según el urocultivo, gram negativos o estafilococos saprofítico, usar tratamientos cortos con nuevo urocultivo posterior, ¿no? La siguiente, por favor. En cistitis en mujeres embarazadas hay que usar cefalexina o nitrofurantoína, no dar durante el primer trimestre del embarazo, eso es importante, por los efectos teratogénicos que puedan tener, o fosfomicina en dosis única. En cistitis recurrentes en mujeres, los tratamientos para cistitis aguda simple son exitosos para las recurrencias. Las recaídas deben ser tratadas por 2 semanas e indican una normalidad urológica. La siguiente. En el tratamiento profiláctico en reinfecciones frecuentes, una vez esterilizada la orina, usar un tratamiento estándar, cambio del uso de diafragma o espermicida, evita la reinfección en mujeres. La profilaxis no siempre se recomienda, como mencioné anteriormente. Puede ser continua con trimetoprim sulfametoxazol, poscoital con trimetoprim sulfametoxazol, ciprofloxacino, o nitrofurantoína, o autoiniciada con trimetoprim sulfametoxazol, nitrofurantoína o ciprofloxacina. O sea, se tiene para escoger y uno tiene que ver la indicación más adecuada. Actualmente se tiene el desarrollo de una vacuna contra E. coli, como mencioné hace un momento. La siguiente. En varones, se puede usar un tratamiento como para cistitis en mujeres por 7 días, que si la respuesta es rápida, no necesita evaluación urológica. Hacer estudios urológicos si no aparenta un factor de riesgo subyacente, si el tratamiento falla o en infecciones recurrentes o hay pielonefritis aguda. La siguiente.
En pielonefritis aguda, en casos leves, usar la vía oral. Hospitalizar en casos severos con náuseas y vómitos, y mujeres embarazadas y dar tratamiento por vía parenteral, es lo adecuado. En consulta, usar amoxicilina o ampicilina o ceftriaxona, quinolonas de segunda generación inicialmente. No olvidar alergia a medicamentos, esto lo vengo repitiendo en varias oportunidades porque eso es importante. Más aminoglicósido antes de los resultados del urocultivo. Luego se ajusta con la sensibilidad, ¿no? O con el antibiograma. En pielonefritis aguda, fiebre puede persistir hasta 72 horas. Si falla el tratamiento, se debe hacer una tomografía y ecografía. Uso de catéter urinario por retención urinaria y nefrostomía si es que hay una obstrucción ureteral. En casos hospitalizados, se deben usar quinolona de segunda generación o aminoglicósido o ampicilina sulbactam o cefepima o cefalosporina de tercera generación. Y en casos más complicados, carbapenén o piperacilina, tazobactam, o considerar incluir vancomicina en caso de diseminación estafilocócica por vía hemática. Entonces ven ustedes que hay que identificar bien el tratamiento a usar. Pielonefritis en mujeres embarazadas puede progresar rápidamente y poner en riesgo la vida de la madre y del feto. Se recomienda por ello hospitalización y antibiótico intramuscular o intravenoso. El tratamiento intravenoso se continúa 24 horas luego de que cayó la fiebre y se continúa por vía oral hasta completar 14 o 21 días. Urocultivo de seguimiento al completar el tratamiento. Primera opción es ceftriaxona o cefotaxima. Por 7 días también puede usarse cefazolina o piperacilina. La siguiente, por favor. En pielonefritis en mujeres embarazadas, otras opciones que hay es cuando hay alergia a betalactámicos, amicacina o gentamicina o astronam. Con los aminoglucósidos considerar los efectos teratogénicos en el primer trimestre del embarazo, como mencioné antes. La siguiente, por favor. Ya estamos por terminar. En pielonefritis aguda en pacientes mayores o que no pueden usar aminoglucósidos, se usará cefalosporina, cefepima, cefalosporina de tercera generación o carbapenén. Las indicaciones de hospitalización en ITU complicada, severa o casos moderados si ocurren pacientes diabéticos o inmunocomprometidos en la sospecha de sepsis, absceso perinéfrico que requiere drenaje o pielonefritis antogranulomatosa que requiere obtener un espécimen para la anatomía patológica, en mujeres embarazadas con fiebre alta que pone en riesgo al feto. La siguiente. Esto es algo muy importante que yo le agrego siempre a la charla, que son los patógenos que existen en muertes asociadas con resistencia antibiótica. Tenemos Lecherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumonia, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Ustedes van a encontrar mucha literatura al respecto, responsables de casi 1 millón de muertes. Este es el intervalo, 660.000 a 1.270.000 muertes atribuibles, y de 3,57 millones de muertes asociadas a resistencia antimicrobiana en el 2019. Esto cada vez ha ido más en aumento y ya se considera un problema de salud pública, y por esa razón empecé con un principio básico del uso racional de los medicamentos. La siguiente, por favor. Creo que ahí terminamos. La combinación patógeno-fármaco, Staphylococcus aureus meticilin resistente, causaron más de 100.000 muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana, mientras que las otras 5 que mencionamos hace un momento, E. coli resistente a cefalosporina de tercera generación, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenén, E. coli resistente a fluorquinolona, Klebsiella pneumonia resistente a carbapenén y Klebsiella pneumonia resistente a cefalosporina de tercera generación. Son los gérmenes que hay que tener mucho cuidado para evitar que haya una resistencia antimicrobiana que pueda producir la muerte. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Chirinos, como